Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta primera entrevista de la revista de la Convención Legislativa de Seguridad Pública y Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Prácticamente estamos estrenando esta revista digital y pues hoy con invitada de lujo en la primera entrevista también de esta revista a la maestra Sofía Huet López, secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Gracias, Sofía, por estar aquí y porque eres una aliada de la convención, ¿no? Has estado participando en la convención, que es un esfuerzo no solamente de legisladoras y legisladores, también de gobiernos municipales, de la propia sociedad organizada, de sectores, donde queremos sí dirigir mucho estos esfuerzos a un tema muy importante que es la prevención social de la violencia y la delincuencia. Si bien es cierto, la parte operativa y reactiva en materia de seguridad tiene que seguir su curso y tiene que seguir haciendo grandes esfuerzos, pero no perder de vista lo importante de la prevención. Muy agradecida, diputado Martín López Camacho, por esta invitación y doble agradecimiento, no solamente por este espacio que se me abre a mí de alguna forma como portavoz en materia de seguridad de las necesidades que hoy tenemos, sino por el esfuerzo que desde esta convención han realizado, efectivamente con municipios, efectivamente con instituciones de seguridad para conocer, comprender y aportar en materia de seguridad a uno de los aspectos que a veces hemos olvidado en este país, que es la parte de la prevención y que yo, como lo hemos comentado en otras ocasiones, creo que ha sido un término malgastado, poco comprendido, muy utilizado en campañas, pero poco utilizado ya cuando aquellas personas que aspiraban a un cargo público se vuelven autoridad. Así es, y justo eso, yo creo que lo que tenemos que hacer con la prevención es dejarlo de tener en una promesa de campaña, dejarlo de tener una oferta solamente de retórica político-partidista y pasar a los hechos. Hoy en día en las redes sociales, en cualquier medio de comunicación, en la opinión pública, en las relaciones personales, el tema de la seguridad es el tema número uno y la ciudadanía también exige de todos sus gobiernos que estén trabajando porque este es considerado el primer problema que la gente quiere que se atienda. Pero para poder ir adentrando, Sofía, ¿qué deberíamos entender por seguridad y por seguridad pública? Mira, diputado, yo creo que habría que comprender que la seguridad, bueno, pues como su propio nombre lo indica, es hacer no solamente sentir, sino brindar una protección a alguien. A mí me gustaría desglosar dos conceptos específicos, que es seguridad pública y seguridad ciudadana. En el caso de la seguridad pública es la seguridad como tradicionalmente la hemos comprendido en México y también en el mundo, que es el uso de las instituciones de seguridad para mantener el orden público y para brindar protección a las personas en general. O sea, es decir, hablamos de una seguridad pública basada en policías principalmente, ministerios públicos, procuración de justicia, fiscalías, etcétera, incluso poder judicial, es decir, todo irnos por el carácter punitivo en materia de seguridad. En contraste, el concepto de seguridad ciudadana implica que no solamente son las instituciones de seguridad las que participan para generar condiciones de paz, tranquilidad y orden social, sino que se componen de una gran cantidad de factores que pueden provenir de otro tipo de instituciones. Por ejemplo, desarrollo urbano, desarrollo económico, evidentemente de instituciones que se orientan a brindarle atención a las familias para que existan condiciones de carácter preventivo en materia de seguridad y todo ello poniendo siempre también en el centro la participación ciudadana. Es decir, seguridad pública por un lado, el enfoque tradicional de que la seguridad solamente se crea con policías y por el otro lado seguridad ciudadana en donde podemos comprender que son una gran cantidad de factores la que la constituyen la seguridad ciudadana, en donde la persona está en el centro, no solamente en el objetivo, sino también como una parte activa para lograr condiciones de paz social. Sí, es correcto incluso decir que los expertos dicen que la seguridad ciudadana no se da si no hay transversalidad en ese gobierno local, o sea, porque los sistemas DIF, cultura, deporte, bibliotecas, secretarios de los ayuntamientos, desarrollo urbano, fiscalización, todos tienen que coincidir en esta estrategia que en ocasiones es lo difícil, alcanzar esta transversalidad y no dejar ese gran vacío en que la seguridad solamente es tarea de nuestros policías, ¿no? Y yo me atrevería a decir algo adicional. La policía llega cuando hay algo que ya no funcionó. La policía tiene que ser esta instancia última de atención de las problemáticas cuando ya no hubo otras soluciones, cuando ya no hubo otra acción
que permitiera evitar, por ejemplo, algún conflicto en el tema de desarrollo urbano o de tenencia de la tierra, por ejemplo, que se pueda convertir en un hecho violento. La policía va a llegar cuando no se realizaron las tareas correspondientes para poder, por ejemplo, conciliar problemáticas, no solamente en el tema de las tierras, sino incluso hasta en un problema vecinal, cuando no existen las instancias de conciliación en esos aspectos. O, por ejemplo, en el caso de violencia familiar, cuando no existió una atención correcta a una familia que está presentando problemáticas y que desencadena un tema de violencia, por ejemplo, de género o de maltrato infantil. Entonces, la policía tendría que ser esa última instancia y no la primera instancia a través de la cual se canaliza incluso a las distintas instituciones, como se ha hecho tradicionalmente en México. Y hace falta hacer mucho cultura sobre esto. Y refiriéndonos a esos términos de seguridad pública y seguridad ciudadana, ¿qué relación tienen con la seguridad nacional y la seguridad interior? Porque no podemos perder de vista, es un problema que es nacional y que se tiene que atender también con ese enfoque. La seguridad interior, seguridad pública es la protección de las personas, la atribución de la cual podemos decir en términos generales está en el artículo 21 constitucional, en donde determina que es una responsabilidad de municipios, entidades federativas y la propia federación. Cuando hablamos del tema de seguridad interior, podemos referir que se trata de factores de riesgo que se encuentran dentro del propio país. Por ejemplo, temas de violencia que pudieran generar ingobernabilidad. Esos propios factores que pueden estar asociados a la delincuencia o algún otro tema. Por ejemplo, vimos el caso de COVID hace, pues ya podemos decir, algunos pocos años. Se oye bien decir hace unos pocos años, aunque si bien sabemos que está ahí latente, podía generar problemáticas, algo de salud en cuestiones de seguridad interior, porque si no era bien atendida, esta problemática generaba otro tipo de condiciones de riesgo. Por otro lado, en el caso de la seguridad nacional, hay que comprenderla como un aspecto multidimensional de las naciones, que no únicamente tiene que ver con términos de delincuencia, tiene que ver con factores, por ejemplo, climáticos, con factores de salud, con factores tecnológicos, cibernéticos, y se trata de la protección de una nación en su conjunto de factores externos que sean amenazas por parte de algún ente, no solamente como país, sino como de amenaza que provenga de afuera. Hay definiciones que incluso establecen que la seguridad nacional es aquel prestigio que tiene incluso un país para poder proteger a su ciudadanía y de la fuerza con la que se vea a un Estado, dicho con E mayúscula, para generar condiciones de seguridad para su ciudadanía, esto independientemente de lo que en lo local pudiera estar ocurriendo. Hablamos de una fortaleza, pensémoslo, yo lo pensaría como un escudo o una esfera. ¿Qué tan frágil, qué tan porosa o qué tan fuerte es esa esfera en materia de seguridad nacional? En el mismo caso del COVID, por seguir con ese ejemplo, pues puede convertirse en un tema de seguridad nacional cuando la amenaza viene de fuera y como nación no estableces las condiciones necesarias para que no se convierta en un factor de riesgo para tu ciudadanía. También pudo haber convertido en un factor de seguridad nacional si, por ejemplo, no había en tema de desarrollo económico las condiciones necesarias para que la gente pudiera subsistir y se cortaran relaciones comerciales con otro país, por ejemplo, o que la mercancía que llega de otro país no sea analizada, no sea revisada en términos de lo que las normas establecen y pudiera representar un riesgo para la propia ciudadanía. Entonces podemos hablar que en los tres casos, pero principalmente seguridad interior y en seguridad nacional, son factores que inciden en temas de estabilidad, de paz y de orden social, pero que no siempre están relacionados con un tema de criminalidad. Pero sí es necesario poder concluir que el gran tema, el gran reto de la seguridad interior es poder atacar de mejor manera o poder trabajar de mejor manera a la delincuencia organizada, lo que conocemos como la delincuencia organizada. ¿Será ese el gran reto de la seguridad interior? Es que un problema de seguridad puede volverse un tema de seguridad interior o de seguridad nacional cuando no es atendido de manera correcta. Pensemos en un grupo de personas que están robando un carro y que lo vemos como un tema de seguridad pública, pero que esas personas que están robándose un carro van escalando en su pirámide delincuencial y ya no nada más roban carros, ahora secuestran personas y ahora secuestran
a personajes claves en la sociedad. Eso lo convierte en un tema de seguridad interior que pudiera generar una desestabilización en el entorno directo y pudiera convertirse en un tema de seguridad nacional si por ejemplo, en esta misma línea, si su secuestro llega a ser incluso de personas de otra nacionalidad. Y eso requiere, o por la naturaleza de la persona a la que secuestran, por su perfil, la participación de un gobierno extranjero. Entonces, una situación que pudo haber comenzado con un tema de un robo de un carro, de no ser atendida de manera correcta, incluso cuando se están desarrollando los delitos, puede convertirse en un tema de seguridad nacional. Creo que uno de los ejemplos que vimos hace algunos pocos meses podría haber sido el secuestro de estos ciudadanos norteamericanos en Tamaulipas, que pudo haberse convertido en un tema de seguridad nacional. Así es. Sofía, por una política, una estrategia del actual gobierno federal y obviamente también con el trabajo que se tuvo que hacer en la parte legislativa, para no entrar a detalles, tanto a nivel nacional y estatal, con la última reforma, hoy tenemos a la Guardia Nacional y todavía parece ser que falta mucho por encontrar, me permito decirlo así, un modelo nacional de seguridad pública. Pero ¿qué tanto es prudente hablar de un modelo nacional de seguridad pública que, como lo decía en la introducción, no atienda solamente la parte operativa y reactiva o cuando ya las cosas están mal, cuando ya el policía tuvo que actuar, que vaya en dos pistas donde la prevención y la operatividad vayan corriendo al mismo tiempo? Antes de eso, a mí me gustaría hacer una precisión que a veces creo que es producto de ciertos clichés, para no decirlo de una manera más compleja o más de manera más sensible. A veces creemos que los policías, las y los policías operativos son los que están en la calle y que los policías administrativos son los de prevención o los que están contestando un teléfono en C4 o los que están levantando un reporte. Y eso nos genera como dos tipos de especies, ¿no? Los que pareciera ser que sí son policías, pues son muy malos o muy buenos y están arriba de una patrulla, están armados, y los policías administrativos, que además generalmente son mujeres, que están en las oficinas atendiendo a una víctima o generando labores de prevención. Ese es un error absoluto desde mi concepción. En ambos casos estamos hablando de policías, claro, con diferentes tipos de actividades. Yo te puedo decir que igual de sensible o de complicada es la labor de alguien que está, por ejemplo, en un C4, recibiendo reportes de víctimas de manera directa o teniendo que conducir un operativo desde las cámaras que está viendo, como el que está en la calle. Porque en ambos casos las decisiones que está tomando, ya sea en campo o en gabinete o dentro de una instalación, pueden significar una gran diferencia en el resultado final de los hechos. Entonces, policías, yo hablaría de que policías son absolutamente todos y todas las que participan en las instituciones policiales, con diferentes funciones, incluyendo quienes están en el área de prevención. Las áreas de prevención son generalmente minimizadas, generalmente se piensa que son para policías administrativos o para gente administrativa, cuando en realidad creo que es una de las áreas que tendría que tener mucha comunicación con el área operativa, la voy a poner en este entrecomillado, porque finalmente cada policía que esté en la calle es un factor de prevención. Y cada policía que está realizando propiamente tareas de prevención tiene que ver con lo que tendría que tomarse de decisión a continuación, lo que algunos definirían como tareas operativas. Una vez comentado esto, porque creo que es un error histórico que tenemos en nuestro país, empezando por las y los propios policías. Si tú les preguntas a las propias integrantes, hombres y mujeres, en qué áreas pertenecen, algunos te van a decir, es que yo estoy en el área administrativa porque estoy en el C4. Así, es muy complejo de poder hacer comprender esto. ¿Quiénes son policías administrativos? Los que están haciendo labores de administración, pero eso no los quita de ser policías. Claro. Pero están realizando labores de administración que son necesarias e indispensables para que cada persona
que trabaja, que colabora, que es parte de una institución policial, tenga lo necesario para realizar su tarea. Lo mismo el que está en la calle, en una patrulla, lo mismo quien está atendiendo víctimas, quien está haciendo labores de inteligencia, quien está haciendo labores de análisis, que alguien que está atendiendo a una persona de manera directa. Entonces, creo que eso es uno de los grandes temas que tenemos que ir generando un cambio de mentalidad. Por el otro lado, el artículo 21 constitucional establece que la seguridad pública está a cargo de la federación, los gobiernos estatales y municipales, y les dice qué tareas tienen que hacer. Así es. Y justamente una de las tareas que habla, sí o sí, es el tema de la prevención. El tema de la prevención, obviamente, incluso el tema de la investigación de los delitos como factor de prevención también, porque prevención no es ir a dar una plática a una escuela. Prevención es poder tener la información necesaria que te permita prevenir otro tipo de actividades. Yo en prevención lo conceptualizaría como el área en donde tienes inteligencia, donde tienes análisis y donde puedes tener la capacidad de poder prever cuáles son los escenarios que ocurrirán si no se toma una decisión oportuna en ese sentido. Entonces, la propia Constitución lo establece e insisto, las labores de investigación desde el ámbito municipal y que esto todo en coordinación con autoridades en materia de procuración de justicia, que sean estas las instancias que a lo mejor, y citando un ejemplo, elaboran un informe policial que sea del conocimiento para el Ministerio Público, que permite integrar la carpeta de investigación necesaria para la prevención de los delitos. Es cierto que este artículo 21 constitucional pues, es prácticamente ese sustento legal al actuar de las distintas entidades o los distintos gobiernos, las distintas competencias en materia de seguridad pública. Pareciera que esto no sucede, por eso la pregunta es, ¿sería necesario pensar en un modelo nacional en donde todo esto que se establece en el artículo 21 constitucional realmente lo veamos y de repente no ver esfuerzos aislados? Porque más adelante quisiera entrar a detalle con un tema de cómo deberíamos institucionalizar el modelo, el mejor, el que más funcione, refiriéndonos a institucionalizar a que no en cada transición, en cada cambio de gobierno, en cada cambio a veces ni siquiera de gobierno ni de partidos, hasta de funcionarios, se inicia con un punto cero y esto prácticamente distorsiona por un lado los objetivos, las metas que se tienen, los intereses de realmente trabajar en esto, pero también desestabilizas a las corporaciones, desestabilizas a una coordinación que venía funcionando diciendo voy paso a paso, ¿no? Voy consiguiendo resultados positivos, no todavía los que quiero, pero creo que voy en el camino correcto. Después algo pasó, cambió el gobierno, cambió un funcionario, cambió el partido y las cosas se regresan tremendamente. Comprendo la preocupación, es como decir, bueno, esto es lo que se tiene que hacer y todos lo tenemos que hacer y hacia allá tenemos que ir. Creo que si partiéramos del principio básico que es respetar la Constitución, no tendríamos que estar buscando formas de cómo convencer, por ejemplo, a los municipios, de cómo convencer a gobiernos estatales e incluso federales, de cómo establecer modelos o guías únicas de poder ir en ese tema. Y creo que el ejemplo que da Guanajuato en el Consejo Estatal de Seguridad es muy bueno en ese sentido. En el Consejo Estatal de Seguridad hoy tenemos 46 compromisos para los municipios. Estos 46 compromisos no son el hilo negro, no son cosas extraordinarias, no son ocurrencias. Es lo que establece la ley. Y aquí viene lo interesante. En Guanajuato, a través de este Consejo Estatal, que es un consejo activo, proactivo y vivo, no nada más de lectura de acuerdos y de distribución de recursos o algo por el estilo, se hace un análisis mes con mes de qué tanto, por decirlo de alguna forma, está cumpliendo un municipio con la ley, con que tenga comisión de honor y justicia, con que tenga carrera policial, con que las y los policías tengan un sueldo digno, incluso superior al que por la propia Comisión de Salarios Mínimos se estableció. Y que los primeros entes o las primeras autoridades comprometidas con cumplir la ley sean las autoridades municipales. Entonces, y eso no ocurre en el resto del país.
Yo me atrevería a decir que la gran mayoría de municipios en este país está violando la ley. Estados, obviamente, y de federación, creo que hay áreas que se podrían considerar que están en ese supuesto. Y como no hay una consecuencia legal, la propia impunidad empieza desde la autoridad. Y esto sé que suena muy fuerte, pero es la realidad. Un municipio que, por ejemplo, no está dotando de suficiencia presupuestal, no está dotando de herramientas, no está dotando de profesionalización a su corporación, lo que está haciendo es violando la ley. Entonces, podemos seguir generando modelos, podemos seguir generando leyes, reglamentos, porque es lo que hemos venido haciendo durante todos estos años. Se generan distintas leyes, distintos protocolos, reglamentos, pero en realidad no nos hemos ido a la esencia, que es respetar la Constitución, cumplir con lo que la Constitución establece. Las instituciones policiales están conformadas para hacer cumplir la ley, pero curiosamente la ley no se aplica con las propias instituciones policiales. Por eso, por ejemplo, tenemos la creación de un modelo nacional de policía y de justicia cívica, y podemos ir generando distintos modelos en el paso del tiempo, pero lo que no nos estamos yendo es a la esencia, que es respetar la Constitución, que establece, como lo comentábamos, las atribuciones de las propias policías municipales, estatales y de la propia federación, de las autoridades en materia de seguridad pública, de cómo debe ser su relación con el Ministerio Público, de las atribuciones que tiene en materia de la propia prevención, de la protección de las personas y de sus bienes, de que los procesos de selección, reclutamiento, carrera policial están a cargo en el ámbito de su competencia, del uso de los recursos federales, que deben ser únicamente orientados en materia de seguridad para apoyar a entidades federativas y a los propios municipios, y como eso nos podemos seguir yendo. Hay que recordar que los principios básicos del cumplimiento de las instituciones que están regidas bajo el artículo 21 es objetividad, legalidad, eficacia, honradez, profesionalización y derechos humanos. Creo que aquí está lo que necesitaríamos como un modelo nacional, y está establecido en la Constitución. Instituciones que sean objetivas, que sean eficaces, que sean honradas, que se les profesionalice, que sean respetuosas de los derechos humanos. No estamos hablando de nada que no debiera ser. El reto es cómo cada proceso que se realiza dentro de las instituciones policiales cumple con estos 6 preceptos. Sí, yo de verdad que sí, soy testigo de lo que se hace al seno del Consejo Estatal de Seguridad Pública, y me agrada mucho que fomenten en los gobiernos municipales que vas a acceder a recursos que te son muy útiles, pero también si haces tu chamba. No es solamente un tema de decir necesito dinero, pero no sé cómo lo voy a enfocar, no sé en qué me lo voy a gastar. No le estoy mandando un mensaje claro a mis policías, ¿sí?, que lo quiero para aumentar sus capacidades en todos los sentidos, incluso fortalecer, porque es muy fácil hablar de fortalecer una corporación de seguridad pública, pero en decirlo y hacerlo, creo que hay mucho. Y bajo estas 6 cualidades que mencionabas al final de lo que sí podría entenderse como un modelo nacional de seguridad pública, pero antes atendiendo y cumpliendo estrictamente con lo que nos establece el artículo 21 constitucional, no tendríamos que voltear. Obviamente hay leyes secundarias, leyes auxiliares que son útiles, pero el deber ser está en el artículo 21 de nuestra Carta Magna. En este modelo nacional, además de las instituciones, de las corporaciones, de nuestros policías, ¿qué otros actores hacen falta y qué papel debe desempeñar la participación ciudadana? De hecho, contempla también la participación ciudadana, el propio artículo 21 constitucional, que tiene que haber condiciones para que la participación ciudadana esté activa y además sean quienes evalúen las políticas públicas en la materia. También lo contempla. Es decir, es la ecuación, si no perfecta, porque siempre podremos adicionar acorde a la realidad. Creo que es la receta básica, mínima, indispensable, que para mi gusto es lo que hoy podríamos denominar como lo más correcto que se ha construido en la historia de nuestro país. Otras instancias, pues evidentemente el tema de las fiscalías. El tema de las fiscalías
que antes procuradurías, en el tema de la investigación de los delitos, de las agencias de investigación criminal, de servicios periciales, también las contempla. Incluso derivado de ello se desprende el Modelo Nacional de Policía, en donde pues establece adicionalmente cuáles son los ámbitos de competencia de las autoridades federales, estatales y municipales en coadyuvancia con las fiscalías federales y con las fiscalías estatales. Es decir, que tiene que haber comunicación con estas instancias, que en las labores de investigación no están únicamente de un lado, tienen que estar las labores de investigación de ambos lados en distintos ámbitos. Por ejemplo, en el caso de la Federación, el tema de ciberseguridad, el tema de instalaciones estratégicas, puertos, fronteras y delitos que le corresponden propiamente a la Federación, como sería delincuencia organizada. En el caso del Estado, pues el tema de seguridad penitenciaria, el tema de carreteras estatales, el tema de regiones y áreas limítrofes con otros estados del país, y evidentemente el tema de los municipios, que van desde la justicia cívica, el tema de la proximidad con la ciudadanía, esta relación directa, el tema obviamente de prevención, que también atañe a Federación y estados, y el tema que también implica la investigación de los delitos. Hemos sido muy cautos a veces, o hemos tenido una tradición en desconfiar de la policía. No le damos labores de investigación porque la policía va a saber cosas, y entonces como la policía es corrupta, mejor hay que pensar que la policía no investiga, que únicamente corresponde a las fiscalías, cuando en realidad no es ni debe de ser así. Y eso provoca incluso otras consecuencias, que los perfiles que tú estés reclutando no sean los adecuados. Si tú necesitas que tu policía municipal haga labores de investigación, pues vas a contratar un perfil que te permita tener labores de investigación, como por ejemplo personas con áreas de conocimiento, de mi perspectiva, preferentemente con licenciatura, en el área de tecnologías de la información, en el área de criminalística, de criminología, que te permitan ir generando análisis, panoramas y la propia investigación de los delitos para generar material suficiente que permita, en dado caso, si así corresponde, entregar tu información a Fiscalía para que se aperture una carpeta de investigación e ir colaborando en conjunto, o sea, no entregarla y olvidarte, sino ir realizando tareas en conjunto para poder trabajar en la investigación del delito y poder, en dado caso, acreditarlo. Entonces, este tipo de temas son los que creo que nos falta muchísimo para ponerlos en la práctica. Nos falta mucho porque estamos todavía en ese supuesto de que siempre hay que hacer depuración, siempre hay que hacer depuración. Y entonces la vida se nos va a hacer depuración. Pero, y como bien lo mencionabas, el tema de la prevención, muchos otros temas el propio tema de la depuración, el propio tema de la criminalidad, yo creo que entra en un tema de populismo penal. Punitivo, como le llaman. No, pero voy más allá, en un tema de populismo penal. ¿A qué me refiero con el tema de populismo penal? Que en campañas vamos a escuchar muchas propuestas, no son los tiempos afortunadamente, y creo que por esto lo podemos hablar, vamos a hablar de muchas propuestas, de que vamos a aumentar penas, vamos a aumentar recursos, vamos a crear la policía de proximidad, de género, de una gran cantidad de cuerpos especializados desde una plataforma política, no porque creamos o porque tengamos las evidencias de que realmente se necesita, porque es como vamos a atacar el crimen, pero lo que nunca se habla es vamos a cuidar a la policía, vamos a fortalecer a la policía, vamos a trabajar con las familias de manera distinta. Es muy fácil decirlo en una frase, el verdadero reto es decirlo en cómo lo vas a hacer y sin llenarle, así como nos llenan el ojo, llenarle el oído de quien se está buscando el voto. El oído se llena diciendo vamos a acabar con el crimen. El problema es que el crimen vas a acabar con él cuando tengas una sustancia adecuada para poderlo combatir. En cambio, el discurso generalmente en las épocas electorales es depuración policial. Siempre las instituciones policiales son las malas, a las que hay que depurar en lugar de fortalecer, y eso nos ha traído círculos viciosos. Sí, y en la clase política a veces cometemos ese error. Pensamos que todos los problemas que se derivan de seguridad pública y violencia, todo es atacar. Todo es atacar y queda en ese espectro cerrado de atacar y no volteas a tener esos perfiles adecuados, capacitados desde su formación, de una capacitación continua, que sepan aplicar
el respeto a los derechos humanos, que puedas aumentar sus capacidades, que si este perfil desde su formación le viste muchas capacidades, pues ojalá durante un tiempo y con las oportunidades que le das pueda ser después titular de alguna institución de esfera pública. Eso es tal vez lo que nos falta, y no quedarnos el tema que vamos a atacar y voy a ponerle más años de cárcel y voy a poner 100 policías más y voy a comprar más patrullas y voy a comprar más pistolas, porque entonces ese discurso ya está muy cansado socialmente. Muy cansado socialmente, y creo que la historia nos ha demostrado que no es muy útil. Porque como tú bien lo mencionabas, a veces con los propios cambios, ya no me voy a ir en el caso de ayuntamientos y estados y la propia federación, como tú bien lo mencionabas, con el propio cambio de funcionarios, lo que hacemos a veces es desmoronar a la policía, literal desmoronarla. ¿Por qué? Porque quien llega a una institución, para empezar, no hemos sido capaces de que desde nuestras propias instituciones haya una carrera que permita aspirar a que una persona que forma parte de una corporación sea el día de mañana un mando. Generalmente llegan de fuera, lo cual tampoco es malo. Tiene que haber un tema de fortalecimiento de las instituciones con todas las herramientas que sean posibles. Incluso en el propio tema empresarial hay condiciones ideales para ambos casos, personal de dentro y personal de fuera, digámoslo así, de mando. Pero cuando a veces llega alguien que no comprende la función policial, porque llegó porque es cercano al nuevo alcalde, porque es el compadre, también hay que decirlo, lo que hace es desmoronar las instituciones policiales. Lo que hace incluso a veces es hasta fomentar la corrupción, porque ven en el área de oportunidad ese periodo en el que van a estar, obtener más recursos, incluso de promover que si las propias policías, hombres y mujeres, quieren un aumento, pues o algún ascenso, hay que generar recursos que le suban a quien está en la cabeza. Yo me atrevería a decir que la cabeza es definitiva para el tema del combate a la corrupción. Si la cabeza de una institución policial es corrupta, omisa, no esperemos que las y los policías sean distintos. Y tú comentabas hace ratito un tema importantísimo en el área de seguridad, el tema, por ejemplo, de fiscalización. A veces creemos que las áreas de fiscalización son áreas que no tienen nada que ver con seguridad, ¿no? Ajenas, y por eso están en la Secretaría de Ayuntamiento o en otras áreas. Hoy podemos echarle un ojo al periódico y poder comprender que muchos de los problemas que hoy enfrentan la policía y nuestra nación empezaron por un problema de fiscalización. Un tema de un establecimiento que no debió de haberse colocado ahí, que no tiene permiso, pero que da fomenta la corrupción, les da dinero a quienes son inspectores. Entonces, en ese lugar se venden bebidas alcohólicas a menores de edad, a personas en general, pero además el horario hasta 2, 3, 4, 5, 6 de la mañana, pero además también se comercializa droga. Y entonces ahí entramos con un factor de delincuencia organizada o de narcomenudeo, que obviamente siempre va a ser delincuencia organizada, nadie es un narcomenudista en una isla, que entre la disputa de los grupos delincuenciales, pues es la que produce el homicidio. Y todo por un tema de fiscalización. Y cuando se buscan responsables, pues es la policía. Es la policía porque no está haciendo su trabajo. Cuando en realidad, insisto, empezó por un problema de fiscalización. O por eso es importante desarrollo urbano cuando un establecimiento, sin tener los requisitos de desarrollo urbano, está comercializando con alcohol, ¿no? Con bebidas embriagantes, que también es un problema, aunque no esté vendiendo droga, aunque esté respetando los horarios, pero si no tiene los permisos, empieza a normalizar fallarle el principio de legalidad. No pasa nada, ¿no? Yo tengo necesidad de comer y voy a tener que poner un negocio aunque no respete las reglas. Creo que es por ahí. Y lo otro, la primera parte de esta última respuesta es importante porque hemos visto lamentables ejemplos donde dices, bueno, un policía que por algo se equivocó o porque no le cae bien a cierto jefe, no, pues mándenlo castigado a prevención, mándenlo castigado a C4. Es lamentable y deterioras y distorsionas mucho la función del policía, porque esa era la pregunta que te quería hacer. ¿Cuál debe ser la función correcta del policía y cómo debe uno como ciudadano también entender la importancia de esta función del policía? Mira, de inicio creo que tenemos que cambiar la mentalidad sobre lo que es
un o una policía. En el caso de proporción hombre y mujer, tenemos cada día más mujeres integrándose a las corporaciones policiales, pero muy pocas de ellas son mandos. Sigue siendo una profesión principalmente de hombres. Eso por un lado. Y creo desde mi perspectiva, y creo que lo vemos aquí en el Congreso, lo vemos en muchas áreas de la iniciativa privada y la iniciativa pública, que es la suma de esfuerzos de ambos géneros la que permite construir mejores soluciones. Dejar de pensar de que la tarea de seguridad es de hombres. Tiene que ser una tarea que corresponda a un enfoque integral, incluso de perspectiva de género. Eso por un lado. Hoy Guanajuato ofrece de los mejores sueldos en el país. El mejor sueldo, digamos, si hacemos el promedio entre policía estatal y policías municipales, lo tiene Guanajuato, lugar número 1. Pero desafortunadamente no hemos logrado que nuestro nivel, y se ha avanzado mucho en ello, pero no hemos logrado que nuestro nivel de reclutamiento llegue hasta instancias universitarias. Hace algunos años, pues era impensable como universitario ingresar a una policía, porque te parecía que las policías eran pues para quienes no encontraban trabajo y entraban de polis. El último trabajo encontrado. Exactamente. Creo que tenemos que cambiar ese concepto totalmente, porque hoy, y que insisto, lo estamos trabajando, pero no tenemos que dejar de ser críticos. Si algo tenemos que hacer es privilegiar, reconocer y hacer resaltar el papel de las y los policías en la construcción de una sociedad donde se cumpla la ley. ¿Cuáles son el perfil que debería de ser, desde mi perspectiva, alguien que tenga una licenciatura? Y lo hablo porque, primera, ya tiene un área de conocimiento en el cual pudiera ser una persona especialista. Y aquí no estamos hablando de que sean abogados, estamos hablando que si algo necesita la policía es absolutamente de todas las profesiones, porque atiende prácticamente a toda la sociedad. Hablo de psicólogos, psicólogas, hablo de trabajadores sociales, hablo criminólogos. De criminólogos, que fíjate, en este tema en particular de criminólogos, hoy en Guanajuato hay carreras de criminología. ¿A dónde están yendo? No los estamos viendo en las instituciones policiales. Cuando desde mi perspectiva, ahí es donde deberían estar. No los vemos de jefes de prevención en las corporaciones municipales, tampoco, que sería ideal. Que sería lo ideal. ¿Por qué? Porque tienen el conocimiento académico que en el campo se nutre para generar visiones que coincidan. Entonces, desde mi perspectiva es empezar a conceptualizar que la profesión de ser policía es para empezar una profesión y no un oficio, porque el oficio es para aquel que lo hace de por mientras y a ver, como lo comentaba, el último trabajo encontrado. Tiene que ser una vocación de vida, porque creo, y con esto voy a lo siguiente, entre mayores perfiles y mejores perfiles de educación tengamos en las instituciones policiales, el nivel de corrupción o de posibilidad de corrupción disminuye. ¿Por qué? Porque hoy podemos hablar de profesionistas que han tenido una carrera, que saben lo que les ha costado y que saben lo que arriesgan y que sería perder lo más por lo menos. Hablemos de un sueldo promedio en Guanajuato, por ejemplo, voy a poner un sueldo de 18,000 pesos, que pudiera ser muy promedio y sobre todo en las grandes ciudades. Eso es lo que gana un policía hoy al ingresar a una institución policial. ¿Cuánto gana un profesionista recién ingresado de la universidad? Pues no hablamos de 12,000, 13,000 pesos. 10,000 con mucho esfuerzo. Exactamente. ¿Y por qué aceptan esos trabajos? Porque tienen la esperanza de ir ascendiendo y generar un sueldo digno en el desarrollo de su carrera profesional. Si estos 18,000 pesos es el primer ingreso para quien está desempeñando una función de policía básico, imaginemos qué tanto puede crecer su carrera policial. Pero eso solamente vamos a lograr atraer a esos perfiles cuando empecemos a generar de mayor forma el respeto de la sociedad. Porque seamos claros, ¿quién va a querer entrar a una institución en donde te vean por debajo del hombro, en el que te digan poli, aunque tengas incluso un grado de maestría, en el que siempre piensen que eres corrupto, a menos de que demuestres lo contrario, que le dé pena a tu familia por los comentarios que se puedan hacer? Difícilmente alguien va a ser masoquista, a menos de que se trate de alguien que realmente tiene la vocación. Entonces yo creo que tenemos que apostar hoy más que nunca por esos perfiles, que además yo lo pongo en un ejemplo muy básico. En un caso de violencia familiar, ¿quién podría tomar las mejores decisiones de qué hacer en el momento y de contener personas
y tanto agresores como víctimas. ¿Alguien que lo ha ido aprendiendo más o menos con todo y los errores en el paso de los años? ¿O alguien que trae la formación académica y que además ha realizado trabajo en campo? Pues creo que todos quisiéramos alguien que combinara estos dos factores. Entonces, por un lado tenemos que elevar el nivel académico de las y los policías que hoy ya están, porque tenemos que seguirlos cuidando. Aquí no se trata de hablar de que los profesionistas sean mejores. Tenemos que seguirlos cuidando y generando herramientas para que puedan seguir accediendo a oportunidades de educación. Y por el otro lado, seguir atrayendo perfiles que tengan una carrera profesional. Sí, y ahora que dices, el reto para Guanajuato con este buen sueldo que existe promedio es que ahora no sea atractivo el sueldo, ¿no? Ahora ya no por el último trabajo encontrado, ¿no? Sino por un buen sueldo, pero no desempeño la función. Fíjate que algo que ha ocurrido y que es algo que algunos hemos criticado es que en muchas ocasiones en los espectaculares lo que promueven es el sueldo. Uh-huh. Y entonces tienes incluso aquí, que así debe de ser, no es una crítica de que no esté correcto, pero de las grandes oportunidades que te da la carrera policial. Todos cuando estudiamos nuestra carrera, pues algunos le sufrimos, claro, trabajamos, padecimos. Hoy quien está estudiando en las academias, como cadetes, se les otorga una beca, 8,000 pesos, digamos, en promedio, por estudiar. 6 meses, 12 meses, 8 meses, dependiendo de la academia en la que esté. Y una vez dado de alta, bueno, pues se le pagan estos sueldos. Son condiciones envidiables. Y lo que ocurre cuando tú reclutas anteponiendo el sueldo es que hay quien pues vive esta beca, se da de alta, descubre que no le gustó y se va. Por el otro lado, cuando tú reclutas sin poner el sueldo, es decir, que tu gancho no sea el ingreso económico, sino la carrera policial que puedas tener, pues quien llegue ahí tiene una mayor posibilidad de la permanencia y que cuando conozca el sueldo se termine de convencer, pero que no sea el sueldo el primer atractivo, sí, para poder ingresar. Sí, y construyendo vocación del servicio al que quieres pertenecer, ¿no? Así es. Sofía, es por tu vida laboral, yo creo que no es necesario entrar a tu currículum, a tu vida laboral, porque pues, tú eres policía, prácticamente eres una mujer con muchas capacidades que has escalado por méritos propios, por logros, y has visto el tema de la seguridad como un policía prácticamente de campo a hoy tomadora de decisiones como secretaria ejecutiva. Y quiero regresarme a aquella pregunta, ¿qué le puedes decir tú a esta clase política en la que estamos todos, incluido tu servidor, para así institucionalizar estos esfuerzos y no estar teniendo un punto cero a cada rato, cada 3 años o cada 6 años, porque si no esto puede ser un cuento de nunca acabar? Como lo ha sido. Mira, Martín, yo creo que, y diciéndolo con mucho respeto, el discurso más común de la clase política cuando se habla de seguridad es que necesitan policías confiables. Yo me atrevería a decir que también estamos como policías una clase política confiable. Una clase política confiable que en cada cambio no estén buscando el hilo negro, que respeten la carrera policial, que brinden suficiencia presupuestal, que apuesten por la profesionalización, que vean a quienes portan un uniforme no como elementos, sino como integrantes. Y hago la distinción porque los elementos se sustituyen, los elementos nunca tuvieron cara ni nombre. Las y los integrantes, las y los policías tienen un grado y tienen rostro y tienen apellido. No son prescindibles y no son sustituibles, les das una personalidad. Es lo que en algunos momentos de nuestra historia deshumanizar permite tener menos empatía. Yo creo que si algo necesitamos de la clase política, porque como bien decías en mi caso, pues ser policial no es gripa, no se quita de un día para otro, es una vocación de vida, necesitamos también una clase política confiable. Yo me atreveré a decir que en la medida que tuviéramos una clase política confiable, políticos, hombres y mujeres confiables, tendremos una policía más confiable. Porque lo irónico es que hoy tenemos instituciones policiales, hombres y mujeres, que saben que la política a veces es lo que viene a frenar esfuerzos, lo que viene a destrozar vidas, lo que viene a generar inestabilidad laboral. Todas y todos hemos tenido trabajos en donde un nuevo cambio de jefe puede significar muchas cosas, ¿no?
puede significar que pues, tengas mayores oportunidades, que te congelen o que no te guste el trabajo y te vayas. Pero de alguna forma incluso el cambio de jefes puede tener una estabilidad laboral. En el caso de las instituciones policiales, si algo provoca cada 3 años y cada 6 años, es una inestabilidad laboral. Porque cada nuevo nombramiento, o incluso a veces hasta menos, hasta el año, cuando se realizan nombramientos cada año, produce inestabilidad laboral, porque entonces generas otro tipo de circunstancias al interior. Como tú lo decías, el policía que no gusta, pues lo mandas castigado. El que no te cae bien. El que no te cae bien. El que no te obedeció una orden que era una mala orden. Exactamente, el que te vio feo, ¿no? Es ya causal de que esa persona sea congelada, no importando sus resultados. Entonces, yo quiero imaginar cuál es la motivación para alguien que sabe que es un elemento con el cual juega, ¿no? Y cuando de repente le llega su baja porque le dijeron que era corrupto o corrupta, cuando irónicamente fue corrupto o corrupta para cumplir los deseos o las instrucciones de un jefe. Cuando, por ejemplo, deja toda su vida en una institución y de repente llega alguien, un político, y le cambia de nombre y le dice, ya no existes, vete. Claro. Entonces, yo me atreveré a decir que más que policías confiables, necesitamos una clase política confiable, que aprenda a ver a las instituciones policiales como sus instituciones aliadas y no como las enemigas. Y no como carne de cañón de un discurso político para ganar votos. Exactamente. ¿No? Y que después de habiendo ganado los votos, dice, bueno, no supe lo que dije, ni siquiera sabía si era correcto lo que dije. Pero se oía bonito. Porque me encontré otra realidad distinta a lo que yo dije en esa campaña. Y justo, fíjate que es hasta cierto punto comercial, porque a mí sí, la verdad, me genera mucho pesar cuando no solamente la clase política, sino incluso el ciudadano de a pie, a la policía y al policía les dice polis, elementos, incluso a mí ni siquiera integrante me gusta, son policías. Son policías, tal cual. Es una carrera, ¿no? Que nos falta todavía para que todos nuestros policías activos que tengamos, independientemente de su función, sean de auténtica carrera, sí. Es un reto que tenemos a medio y carrera policial y carrera profesional. Así es. Pero ni son polis, no, ni son elementos, a mí ni siquiera integrantes, pero hay que construir esta cultura o este hábito, porque en una ocasión con jóvenes yo les decía, la sociedad está pidiendo de su policía, hombre o mujer, el mejor modelo de policía. Alguien perfecto. Sí, perfecto, el mejor modelo. Pero ¿qué pasaría si ese policía te dice a ti, y tú eres el modelo de ciudadano que yo requiero para hacer mejor mi trabajo? ¿Sí? O sea, tú no tomas alcohol en la vía pública, no lesionaste a un compañero, no te agarraste a golpes. Faltas incluso de tránsito. Sí, no sacaste la basura a destiempo, respetaste en no construir y no invadir a tu vecino. ¿Serás ese modelo de ciudadano que yo requiero para hacer mejor mi trabajo como policía? Es una gran interrogante que también tenemos que prácticamente echar raíz, como dicen por ahí. Y que yo hablaré incluso de dos aspectos en ese sentido. Queremos a las y los seres humanos perfectos como policías, pero curiosamente como sociedad no queremos nadie ser policía. Es decir, necesitamos a las personas perfectas para escupirles de alguna forma, y perdón, ya me fui muy ruda. Y como yo no quiero ser de las personas a las que me escupan, yo no quiero ser policía. Pero sí quiero a alguien que sea perfecto, ¿eh? Solamente quiero descargar. Solamente quiero descargar, exacto. Y por el otro lado, a la policía no se le quiere por 3 razones. La primera de ellas es porque pues, es criminal y no quieres a la policía. Criminal o infractor. Entonces no lo quieres a la policía porque es la que siempre te viene a molestar, porque la basura, porque no estás cumpliendo con la ley, entonces no quieres a la policía porque es un factor que te está molestando constantemente. Porque no la conoces, o sea, no conoces a las instituciones policiales y no te has dado cuenta que son personas que tienen necesidades, que tienen vocaciones, que tienen logros, que tienen satisfacciones y que también tienen muchos retos. Y la tercera circunstancia es porque has tenido una mala experiencia
una experiencia de corrupción, de una mala atención, de una agresión incluso, y las tres son escenarios completamente distintas. En el caso de los delincuentes, pues está bien que no les caiga bien la policía, pero que no digan que la policía es esa policía mala por ser malos ciudadanos. En el segundo caso, de quien no la conoce, hay que darnos la oportunidad. Hay que darnos la oportunidad hasta de darles los buenos días en la calle. Correcto. Y en el tercer caso, pues hay mucho trabajo que hacer para poder generar esquemas de respeto a los derechos humanos, generar esquemas de disciplinarios y que se cumplan nuevamente en el tema de las propias corporaciones. Y de reconocerle hasta con un simple gracias cuando hacen su trabajo. Sí. Así como hay los canales para poder interponer una queja cuando no lo hizo bien, ¿también? E incluso consecuencias hasta legales, también no nos quita nada un gracias cuando hizo su trabajo el policía que se le hizo el llamado por 911, el policía de tránsito y vialidad que hizo su trabajo cuando el semáforo por alguna razón no funcionó, cuando nos auxilió, darle las gracias, porque eso es también lo que él espera, ¿no? O sea, no es de hojalata, no es de fierro, no es de cartón, él también espera ese tipo de estímulos. Fíjate que aquí en lo que esperamos, yo creo que ni siquiera lo esperamos. Es algo que va más allá. No esperas las gracias porque nunca te las dan. Y más bien cuando dan las gracias te resulta algo extraordinario. Anormal. La verdad es que no lo esperas. Y que eso a veces al ciudadano o ciudadana le cuesta una llamada al 911. Y que va de la mano un poco con lo que comentábamos hace un ratito del Consejo Estatal. Es cumplir la ley y accedes a un recurso. Yo aspiraría, estimado diputado, a que en algún momento dejara de existir este recurso y no fuera un condicionante o una meta para cumplir con la ley. Claro. Que sin recursos, porque además son recursos estatales, totalmente estatales, los municipios cumplieran por una convicción propia. Sin que ello implicara acceder a recursos. Porque es atender el principio de legalidad, Estado de Derecho, autoridad, haz lo que la ley te faculta a hacer, ¿no? Para empezar ya con la parte final y no menos importante de todo esto que hemos platicado, porque indirectamente le hemos contribuido mucho al tema de la prevención social, Sofía, y yo coincido contigo, prevención social de la violencia y la delincuencia no es la entrega de gorritas, ni baloncitos, ni lapicitos, ni mochilitas. En su momento, para posicionar un programa, una estrategia, una acción de trabajo, puede ser que en términos de comunicación, o no soy experto yo en mercadotecnia, esto sea importante para dejar una huella. Lo importante es sí atender la prevención social de la violencia y la delincuencia como debe de ser, ¿no? Incluso atendiendo pues al propio ámbito de atención, si es primaria, secundaria o terciaria, porque en cada fase de esta prevención los distintos actores, desde autoridades en sus distintos niveles hasta ciudadanos, tenemos algo que hacer. Las familias tenemos que hacer, la sociedad organizada tenemos que hacer, las asociaciones civiles tenemos que hacer, la clase política tiene mucho que hacer. ¿Cuáles son los retos de la prevención social en este modelo del que ya hablamos, si atendiéramos y cumpliéramos con esas cualidades que nos establece el artículo 21 constitucional? Porque yo les quiero presumir, hace unos días terminamos un taller en el que se invitó a los municipios, a las áreas de prevención impartido por la Universidad de Guanajuato. Y cuando inauguramos el taller, yo pensaba que iba a haber caras de, pues esto ya lo sé, ¿no? Esto ya me lo han enseñado muchas veces y creo que vengo aquí más que por obligación que por convicción. Pero pasadas 9 semanas, las caras eran gracias. Gracias porque a veces los esfuerzos que no me es posible allá, lo que no me pueden dar allá por lo que sea, por falta de recursos, por falta de visión, por lo que sea, hoy a través de la Comisión Legislativa, y tú fuiste parte también de esta idea, hoy lo hemos logrado. Mira, de inicio, felicidades por ese esfuerzo. Yo creo que esas son unas satisfacciones que a uno le quedan de saber que va en la dirección correcta. Cuando ves la cara de las y los policías satisfechos con el conocimiento, con saber más de lo que sabían 2, 3, 4, 5, 6 meses antes, hace un año antes, y sobre todo cuando son policías con muchos años de experiencia, que uno, como bien lo comenta, supondría que ya lo sabían o supondría que ya lo habían visto en varias ocasiones, pero que en realidad no es así. Eso es parte de la profesionalización necesaria. Y aquí, en el tema en particular del modelo nacional de policía,
y que forman parte de las tareas de prevención, se han venido dando cambios importantes en el país, que es hacia donde se buscan orientar las instituciones policiales. Te pongo algunos ejemplos. Pasar de una policía reactiva, que llegue a atender un pleito, digámoslo así, a una policía de proximidad que hable constantemente con la gente y que pueda prever los escenarios. Una policía enfocada a problemáticas, atención y prevención de estas problemáticas. Pasar de un patrullaje aleatorio a un patrullaje, por ejemplo, estratégico, en donde ya sepas cuáles son las horas de mayor incidencia, cuál es la problemática de la colonia, los factores de riesgo, la participación social, las características de esta sociedad, contar con un estado de fuerza óptimo, también esas son las tareas de prevención. No es lo mismo una corporación con poquitos policías que una corporación que tiene turnos bien establecidos con policías, hombres y mujeres, con un adecuado descanso y que estén siempre en la posibilidad máxima de atender sus necesidades. Apostar por la justicia cívica, no es lo mismo un tema de alguien que detienes por una falta administrativa, se va a sus horas de arresto, a alguien que tiene que vivir el pago, y no económico, de una falta que cometió a través de un trabajo social, a través de una capacitación, por ejemplo, en materia de tránsito, a través de un trabajo que beneficie a la comunidad y a su propia familia, ¿no? Que tenga más y mejores herramientas. Y también yo aquí seguiría hablando del tema de labores de investigación. El poder conocer cuál es la problemática, el conocer quiénes son esos personajes o esos actores claves en cada uno de los entornos que se están generando, te permite prevenir situaciones, pero para eso tiene que tener estas labores y estas tareas de investigación y de incluso de inteligencia. A veces creemos que el concepto de inteligencia es un concepto lejísimo, ¿no? A nivel federal o a nivel de otros países. Las labores de inteligencia tienen que empezar en nuestras propias corporaciones policiales. Tienen que caer en áreas, sí, muy sensibles, pero en lo más local, porque tú sabes que quien está más en contacto con la ciudadanía sabe quién es quién y en muchas ocasiones cuáles son los delitos que están cometiendo. ¿Cuáles son los retos? Bueno, pues los retos en específico son presupuesto. Las áreas de prevención, yo creo que sin pensar en, bueno, las áreas de inteligencia es muy complicado que existan porque no se les da presupuesto. Las áreas de análisis también ha sido complicado que se vayan creando porque se cree que es un policía desperdiciado en la calle que está en un escritorio viendo información. Y eso implica todo el tema de estado de fuerza, el tema presupuestario, el tema de fortalecimiento de los perfiles, el tema de la continuidad, de no estar encontrando el hilo negro cada 3 años o cada año o incluso cada 6 años. La participación social, que eso es algo muy triste y complicado. La participación social te podría decir que yo creo que si de un lado de esta sociedad, digamos la ciudadanía que no tiene un cargo, tiene un reclamo sentido que es a que la policía haga su trabajo, del lado de las instituciones policiales, el reclamo sentido es que la sociedad participe. Claro. Y que no dejemos de comprender que cuando la policía llega es porque hay algo que ya se rompió, se dejó de hacer en las propias familias. Es muy triste y complicado ver adolescentes delinquiendo porque fue lo que vieron en casa, porque fue lo que aprendieron. Así es. Y aquí yo agregaría un tema en particular, cuando ocurre una situación en donde se pierde una vida, en donde hay un error policial, al policía se le despide, se le encarcela, se le cesa, no puede volver a conseguir trabajo después de una baja. Pero hay muchas otras áreas de las administraciones municipales que caen en los mismos supuestos sin consecuencias. Y no les pasan tanto. Y no pasa nada. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy claro y lo siento. Tenemos áreas de DIF, por ejemplo, en términos generales, sin hablar obviamente del tema estatal, sino casos específicos en algunos municipios, en donde personal del propio DIF ha tomado decisiones viscerales basados en un ejercicio del poder inexplicable que le han afectado y le han cambiado la vida a un niño, niña o adolescente. Por ejemplo, reintegrarlo a su casa aun cuando la familia no estaba lista y que ese niño pierda la vida. O que un niño o una niña no le haya dado el tratamiento psicológico y psiquiátrico necesario y que ese niño o niña que hubiera tenido la posibilidad de ser adoptado, por ejemplo, pierda cualquier opción porque no se les supo dar esa atención necesaria. O incluso que sean retirados de su familia
porque a alguien esa fue su interpretación de que era mejor sustraerlos de su núcleo. Y en ese tipo de errores no pasa nada. Así. A veces ni siquiera en contralorías municipales. Y creo que esos jóvenes con los que estamos hablando, cuando crezcan, y ni siquiera me refiero a muchos años, son con los que se va a topar la policía. Sí. Y bueno, ya no hablemos en el caso de aquellos niños que han perdido la vida cuando son reintegrados en su hogar de manera temprana. Entonces, creo que todos esos retos son retos de prevención que no deben de ser vistos en única y exclusivamente como un trabajo policial, sino transversal. Hemos tenido casos, y lo digo con claridad, en que un caso de maltrato familiar llega a la policía y no tenemos personal de PEPNA, no estatal, sino me refiero a las procuradurías locales, municipales, que puedan atender porque los horarios son de 9 a 4. Tú ya después de lo que pasa de las 4 ya no. Ni en fin de semana y puente pues menos. ¿no? Entonces sí es este cambio de mentalidad en todos estos aspectos y que se deje de ver a la prevención como un tema administrativo, sino como un tema de resolución de conflictos. Sí, y tienes toda la razón. En ocasiones buscamos criminalizar al policía. Es el más sencillo de criminalizar, Y obviamente, pues él también está sometido al Estado de Derecho, al principio de legalidad, o sea, como cualquier profesional en la vida pública, en la vida administrativa, pero él se enfrenta a más consecuencias por una decisión inadecuada, una decisión mal ordenada, a veces mal ejecutada. Las consecuencias son muy graves en comparación de otro funcionario que puede tener también esa mala decisión, esa decisión inadecuada, esa mala orden de mucho peores efectos y tomada a la ligera. ¿Sí? Y no pasa nada, ¿no? Entonces, esto es importante y pues sí decirle a los gobiernos, sobre todo a los gobiernos locales, porque vemos que la mayoría hay programas de prevención, pero no es visible esa transversalidad, y no se involucra la participación ciudadana. Y para mí es una conclusión, una premisa muy fácil. Si eso no se da, ese programa puede estar muy bonito, puede ser digno de un marco, puede ser digno de la mejor pasta para hacerlo libro, pero eso no funciona. De personajes en las escuelas como botargas, de recortes y demás, pero no es ahí. De desfiles kilométricos, pero no es lo que necesitamos. Y bueno, si fuera que desfiles, pero ni siquiera eso, ¿no? Sí, hay mucho que hacer en materia de prevención, empezando por entender que cada policía, sin importar su ámbito de acción o su tarea, es un policía de prevención. Así es. Correcto. Pues muchas gracias Sofía, con el cariño y aprecio de la Convención Legislativa, tu servidor, gracias por ser el punto de arranque de esta revista digital y ojalá tenerte en otras ocasiones. Muchísimas gracias, diputado, y pues felicidades por este esfuerzo y siempre estamos a la orden y agradecidos y agradecidas por la suma que ustedes están teniendo desde el Congreso. Gracias, nos vemos en la próxima entrevista.